La villa costera de Capri resplandecía con la luz del verano. Las sábanas de seda ondeaban sobre una terraza de mármol. Más allá, el Mediterráneo relucía como zafiro líquido. Y Amelia Vale, envuelta en un vestido de encaje que parecía flotar a cada paso, sonreía como si creyera en la eternidad. Se dieron el sí, quiero bajo un arco de orquídeas blancas, mientras las cámaras destellaban y los invitados sollozaban. Dominique Vale, el enigmático magnate tecnológico con una mandíbula marcada por el privilegio y una mente agudizada por la ambición, la besó con sinceridad, como si nadie más existiera en el mundo. Pero los cuentos de hadas tienen una extraña forma de pudrirse desde dentro. 3 días después de iniciada la luna de miel, Dominique ya se había ido. Ninguna nota, ningún mensaje, ninguna despedida, solo silencio. Una mañana, Amelia se despertó con un lado vacío de la cama y su reloj olvidado en la mesita de noche, algo que él jamás olvidó. Al principio, se dijo a sí misma que había ido a nadar. Quizás a una reunión matutina, incluso de luna de miel. Al fin y al cabo, era de los que atendían llamadas de Zoom desde jacuzzis. Pero al ponerse el sol y abrir el champán, se acabaron las excusas. Si esta historia te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta, difunde la información y cuéntanos desde dónde la estás mirando. Intentó llamar. Sonó 5 veces. Luego, contestó el buzón de voz. A medianoche, su corazón empezó a latir con ritmos agudos y sincopados. De esos que parecían una advertencia. De esos que antes había ignorado. No había empacado ninguna maleta. Su pasaporte había desaparecido. Estaba descalza sobre el frío suelo de mármol, contemplando el muelle vacío. El yate también había desaparecido. El pánico no llegó de golpe, fue más lento. Como una niebla que se arrastra por los acantilados. Se envolvió en su camisa de lino y se sentó junto al teléfono, actualizando su Instagram. Su última historia fue un boomerang de su noche de bodas, con copas de champán chocando, ambos riendo. ¿Estaba ya planeando esto en aquel entonces? El personal de la villa llamó suavemente a su puerta a la mañana siguiente. Un conserje de rostro tranquilo llamado Matteo le preguntó si necesitaba desayunar. Ella, en cambio, le preguntó si había visto a su marido. Matteo dudó. Se fue, sobre las 3 de la madrugada de ayer. Supuse que te lo había dicho. Su pulso se detuvo hasta un punto terrible. Dijo a dónde iba. No, señora. Pero se organizó un helicóptero. Privado. No por nuestra cuenta. Ella parpadeó. Estaba solo. Matteo miró su tableta. Había una mujer con él. Rubia. No se menciona su nombre. A Amelia se le revolvió el estómago. Su visión se redujo. Cerró la puerta lentamente y se deslizó contra ella, con las rodillas temblorosas. Los 2 días siguientes se convirtieron en una larga pesadilla. No salió de la villa. No se duchó. El único sonido eran las olas lejanas rompiendo contra las rocas, como un cruel recordatorio de lo lejos que había llegado para quedarse atrás. Pero al tercer día algo cambió. Abrió la laptop de Dominique. No tenía contraseña. Una vez bromeó diciendo que solo alguien demasiado confiado dejaría sus dispositivos desbloqueados. En una carpeta escondida con la etiqueta plan de salida, encontró recibos de vuelos, chats encriptados con nombres que no reconoció y una hoja de cálculo escalofriante. Una cronología de fechas, lugares e iniciales que aún no podía descifrar. La entrada final decía, Capri, traspaso 8 de julio, eso fue ayer. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se quedó mirando la fecha, con los dedos temblorosos sobre las teclas. Una gota de sudor resbaló por su espalda, fría y lenta. Él no la había abandonado sin más. Había desaparecido a tiempo. Y tal vez, no solo. Amelia estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la villa, con la laptop encendida en su regazo y el silencio oprimiéndola como un peso. Afuera, el mar rompía contra las rocas con un ritmo implacable, burlándose de ella. Cada pocos segundos, miraba su teléfono, esperando algo. Un zumbido, un pitido, cualquier cosa. Pero el silencio de Dominique no fue solo una ausencia. Fue un arma. Sus dedos se cernían sobre el teclado, con la vista recorriendo de nuevo la carpeta etiquetada como plan de salida. No era una broma. No era un proyecto abandonado ni una broma pesada. Todos los archivos que contenía habían sido modificados en el último mes, hasta la boda. Hizo clic. Recibos de jets privados. Pedidos de llamadas de prepago. Un manifiesto de yate que incluía a un tal C. Monteleone como huésped.
Las iniciales coincidían con uno de los nombres de los mensajes cifrados. Ella releyó un correo electrónico con una opresión en el pecho, asegurar el acceso al yate antes del 8 de julio. Mantenerlo distraído hasta la salida. Mantenerlo limpio. Tranquilo. Esa era ella, ¿no? Amelia cerró el portátil de golpe y se levantó. La villa daba vueltas. No había comido desde el día anterior. No se sentía humana, se sentía como un punto de inflexión en el retorcido guión de otra persona. Abrió las puertas del balcón, dejando que la brisa la despertara. A lo lejos, vio un yate blanco surcando el horizonte, demasiado lejos para identificarlo. Por un instante, creyó ver una figura en la cubierta superior. Alta, de hombros anchos, familiar. Ella parpadeó y desapareció. Volvió a llamar a Dominique. Directo al buzón de voz. Intentó con su asistente. Luego con su chofer. Nadie contestó. Le temblaban las manos mientras escribía un mensaje a su mejor amigo, Trevor. Solo 3 palabras. ¿Dónde está Dominique? Ninguna respuesta. No era solo el abandono lo que la corroía, sino la precisión calculada. Dominique había orquestado cada paso de su boda. Desde los arreglos florales de diseño italiano hasta el oficiante privado traído desde París, todo estaba preparado para parecer perfecto. Pero ahora lo vio como lo que era, camuflaje. Volvió adentro y se paseó de un lado a otro. La mente le daba vueltas. ¿Quién era C. Monteleone? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y por qué Dominique se alejaría de su nueva esposa, de su hijo nonato, sin decir ni una palabra? Recordó lo fuerte que la abrazó durante su primer baile. Como su susurro contra su oído le había provocado escalofríos. Siempre serás mía, Amelia. Pero ahora ella no sabía qué significaba eso. Abrió su teléfono, desbloqueado, igual que la laptop. Revisó sus mensajes, pero la mayoría estaban borrados. Sin embargo, un número destacaba. Sin nombre. Solo mensajes de ida y vuelta llenos de fría logística, muelle asegurado. Céline se encargará de la diversión. Asegúrese de que no haya rastro digital. Céline. Monteleone. No podía ser. Recordó el nombre de un escándalo de hace años. Una mujer vinculada a Dominique antes de que ganara su primer millón. Una modelo. Una desaparición. Ninguna respuesta. ¿Y ahora estaba de vuelta? A Amelia se le encogió el corazón. Corrió a su teléfono y buscó a Céline Monteleone. Las noticias le inundaron, todas con fecha de hace 2 años. Un titular decía, heredera desaparece tras romper con magnate tecnológico. Ese magnate de la tecnología era Dominique. Ella se quedó congelada. De repente, Matteo, el silencioso conserje, volvió a la puerta. Tenía los ojos cargados de preocupación. Señora Vale, dijo en voz baja. Hice algunas averiguaciones, como me pidió. El helicóptero estaba alquilado a nombre de Dominique Vale. Pero la acompañante usaba una identificación antigua. Italiana. Se llamaba Monteleone. Amelia lo miró fijamente. ¿Estás seguro? Él asintió lentamente. ¿Podrías averiguar a dónde fueron? Preguntó con voz apenas firme. Matteo la miró fijamente. Veré qué puedo aprender. Cuando la puerta se cerró tras él, Amelia volvió la laptop abierta. Se le aceleró el pulso al reabrir la carpeta a plan de salida. Enterrado bajo una cascada de correos electrónicos, había un archivo de vídeo protegido con contraseña. El título le hizo un nudo en la garganta. Usólo para contingencias. CM. Ella no sabía qué contenía, pero el instinto le gritaba que no se trataba solo de traición. Se trataba de peligro. El sol brillaba con crueldad a la mañana siguiente. Amelia entrecerró los ojos ante la pantalla, parpadeando para olvidar una noche de insomnio. Había visto el vídeo cifrado de la carpeta plan de salida una y otra vez, solo para descubrir que estaba dañado. Solo imágenes parpadeantes de Dominique subiendo a un yate de noche, seguidas de estática. Sin audio. Sin contexto. Pero la fecha y hora indicaban que se había grabado 2 días antes de su boda. Y detrás de él, estaba una mujer con cabello largo y rubio. No quería que fuera Céline. Pero ya lo sabía. Se le hizo un nudo en el estómago al abrir su aplicación de mensajería segura. No había hablado con Cassie en más de 1 año, desde el desastre de la despedida de soltera. Pero si alguien aún tenía información sucia sobre los movimientos de Dominique en Los Ángeles, era ella. Necesito saber dónde está. Cualquier cosa. Por favor. Cassie respondió en minutos. No te lo dije yo, pero está en alta mar. Atracado cerca de Positano. Ese barco está registrado a nombre de su sociedad holding. No está solo.
Dicen que Céline ha vuelto. La sangre de Amelia se convirtió en hielo. Como en Céline Monteleone. Sí. Celine. Está viva. Y está con tu marido. Ella dejó caer el teléfono. Hace 3 años, Céline Monteleone desapareció en medio de un escándalo. La prensa sensacionalista especuló con que había sufrido una sobredosis, se había fugado con un multimillonario o algo peor. Amelia nunca pensó que volvería a ser relevante, hasta ahora. Dominique nunca había hablado de ella. Siempre cambiaba de tema. Decía que era una situación complicada. Amelia, tonta de amor, lo dejó pasar. Ahora, no podía dejar de preguntarse, ¿fui yo el rebote? ¿La tapadera? ¿El señuelo? Sus ojos ardían de rabia. El yate, el Alabaster Pearl, supuestamente estaba equipado con seguridad total, sin acceso a los medios de comunicación y con un sistema de señales encriptadas que lo mantenía fuera del radar. Cogió su bolso, se puso unas gafas de sol y salió de la villa. El muelle de Positano estaba lleno de turistas e influencers bronceadas posando para fotos. Amelia los empujó hasta que vio a un trabajador del puerto abriendo la puerta de los muelles de lujo. Les mostró su mejor sonrisa, con el corazón latiendo con fuerza. Per favore, dijo en voz baja. Mi marido dejó su medicación en el yate. Necesito llevársela. El hombre dudó, mirándola. ¿Cómo se llama el yate? Salir pitando. La perla de alabastro, dijo ella, tranquilizando su respiración. Frunció el ceño. Ese no ha vuelto desde ayer. Se fue a la profundidad. Aún no hay fecha de regreso. ¿Viste quién estaba a bordo? Se encogió de hombros. Lo de siempre. El dueño y una mujer. Rubia. Alta. Me sonaba. La voz de Amelia se quebró. Estaba sonriendo. Hizo una pausa. Ambos lo eran. Su corazón se desplomó. Como si le hubieran dado un puñetazo. Se sentó en un banco con vista al agua, con gafas de sol ocultando el escozor en sus ojos. ¿Cómo podía Dominique sonreír ahora? Después de todo, después de los votos, la luna de miel, el bebé que ni siquiera reconoció. Respiró hondo, intentando tranquilizarse, y volvió a abrir el teléfono. Casi le había enviado otro mensaje. Encontré algo más. Fotos tomadas anoche por un miembro de la tripulación. Tuve que pagarle por ellas. Se adjuntaron 3 imágenes granuladas. El primero, Dominique sin camisa, descansando en el yate con una bebida. La segunda, Céline, envuelta en sus brazos, susurrándole algo al oído. El tercero, una lista escrita a mano pegada a un escritorio, apenas legible, pero Amelia reconoció una palabra en el centro. Custodia. Se quedó sin aliento. ¿Ese sería su siguiente movimiento? No solo para borrarla, pero tomar lo que era suyo. Miró fijamente las olas, con el corazón latiéndole con fuerza. Si estaban planeando algo legal, algo permanente, tenía que actuar rápido. Porque esto ya no era solo un triángulo amoroso. Se estaba convirtiendo en una guerra. Antes del yate, antes de la traición, antes de que el nombre de Céline resurgiera como un fantasma en el agua salada. Solo estaba Amelia, un palo con 2 líneas rosas y un corazón esperanzado. Faltaban 7 meses para la boda. Ella misma había preparado la cena esa noche, una ocasión excepcional en su ático de acero y cristal con vistas al horizonte de Los Ángeles. Todo tenía que ser perfecto, su vino favorito, pato asado, velas parpadeando como nervios. Llevaba una combinación de seda y una esperanza temblorosa. Dominique llegó tarde, con el teléfono pegado a la oreja, murmurando algo sobre fallos en el servidor inversores de Capital Semilla. Ni siquiera vio la foto de la ecografía enmarcada junto a la copa de vino. Hasta que dijo, estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una respiración contenida. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo de mármol. Por un segundo, no dijo nada. Luego sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¡Guau!», dijo, sentándose lentamente. «¡Qué grande!». Amelia se rió, sobre todo por los nervios. «Es real». El médico lo confirmó 2 veces. «No estaba segura de cómo te sentirías, pero yo estoy feliz». Asustada, pero feliz. Dominica sintió, todavía en silencio. Luego se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba bajo ellos, infinita e indiferente. «Necesito pensar», dijo tras una larga pausa. «Es mucho». Sintió que el aire se enfriaba. «¿No estás molesto?», preguntó suavemente. «No», dijo rápidamente. «Es que no lo planeé. No ahora».
no con la empresa creciendo y la presión sobre nosotros. Y ella se acercó. Pero nos amamos. Se giró para mirarla. Sí, pero el amor no protege los bienes. Las palabras fueron más fuertes que cualquier grito. 3 semanas después, le entregó el acuerdo prenupcial. Excluyó al niño. Sin derecho a su patrimonio. Sin fideicomiso. Sin derechos de nombre. Solo un acuerdo de confidencialidad y una cláusula clara que estipula que ningún descendiente nacido antes o después del matrimonio tendría derecho a su patrimonio, imagen ni acciones corporativas. Amelia miró fijamente el documento, con manos temblorosas. «Estoy embarazada de tu hijo», susurró. «¿Y quieres que firme mi renuncia?» Dominique no se inmutó. «No, quiero asegurarme de que estemos protegidos. Es temporal. Podemos revisarlo más tarde. Confías en mí, ¿verdad?» Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez, vio el control detrás del encanto. «Confío en ti», mintió. Y ella firmó. De vuelta al presente, sentada en el borde de la cama del hotel en Positano, Amelia se frotaba la barriga en crecimiento. El bebé había pateado fuerte hoy, como si sintiera a su madre desmoronarse. Volvió a desplazarse por la foto de la custodia, la del yate. La palabra la perseguía. Custodia. Dominique no era el tipo de hombre que criaba a un niño. Era de los que usaban a los niños como palanca, como activo, como pasivo, como moneda de cambio. Y ahora Céline estaba de regreso. Involucrada. ¿Qué estaban planeando? Un golpe en la puerta la interrumpió. Era Mateo, otra vez. Su mirada era cautelosa. «Me pediste que investigara más a fondo», dijo. «Encontré el manifiesto de la última salida de la Lavaster Pearl». Le entregó una copia. Solo había 2 nombres. Dominic Vale. Céline Monteleone. Apretó la mandíbula. ¿Sin seguridad? ¿Sin personal? Mateo dudó. El equipo fue subcontratado privadamente desde Mónaco. No hay contrataciones locales. Y hay algo más. Desplegó un recibo pequeño y granulado. Dominique presentó un borrador notariado de negación de paternidad hace 2 meses. Antes de la boda. El cuerpo de Amelia se quedó quieto. «Espera», dijo ella. «Él negó al niño. Antes de que yo diera a luz». Mateo Essencio alegó un posible fraude. Que el embarazo podría usarse para manipularlo. Citó precedentes legales y adjuntó una cláusula de ADN. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo siquiera? Pero la respuesta la golpeó antes de que pudiera terminar. Nunca planeó reconocer a su hija. Ni ahora. Ni nunca. Y ahora que ella había nacido, él usaría todas las herramientas, abogados, dinero, incluso Céline, para borrar a Amelia de la narrativa. Pero ella no iba a permitir que eso sucediera. No ahora. No después de todo. La sala de partos estaba fría, clínica y demasiado silenciosa. Ninguna mano que me abrigue. Ningún susurro de consuelo. Ningún padre paseándose por los pasillos con nerviosismo u orgullo. Solo Amelia, sudando durante las contracciones, agarrándose a las barandillas laterales como si su cuerpo se estuviera partiendo en 2. Cuando por fin llegó la bebé, una niña perfecta, rosada y llorosa, Amelia la miró con incredulidad. Era como contemplar una verdad que nadie más quería reconocer. La enfermera sonrió con dulzura y colocó a la recién nacida contra su pecho. ¿Quieres llenar la sección de paternidad?, preguntó la mujer, bolígrafo en mano. Amelia negó con la cabeza. Déjalo en blanco. No tenía sentido nombrar a un fantasma. De vuelta en su apartamento en West Hollywood, todo parecía más pequeño de lo que recordaba. La habitación del bebé que una vez había pintado de un amarillo cálido ahora parecía un sueño a medio terminar. Vivía los días como una máquina. Tomas, cambios de pañales, siestas robadas. Ella llamó a su hija Isla, en honor a su abuela, quien una vez le dijo: «Lo que los hombres abandonan, las mujeres lo convierten en guerreros». Pero Amelia no se sentía una guerrera. Se sentía abandonada. Relada. Especialmente cuando la cara de Dominique seguía apareciendo en su pantalla. Había regresado a la vida pública con la facilidad de quien nunca ha perdido el sueño. Allí estaba en Forbes, sonriendo en un yate, con sus gafas de sol brillando. Allí estaba en Variety, brindando por los inversores en una gala en Mónaco. Y luego llegó el clip de la entrevista que la destrozó. Ella estaba amamantando a Isla cuando salió al aire. «Siempre he creído que una vida sin hijos me ayuda a mantener la concentración», dijo Dominique, con una copa de vino en la mano y riendo a sus espaldas. «El legado se construye con el impacto, no con los pañales». La cámara hizo un pequeño movimiento,
En el fondo, medio borrosa, Amelia la vio. Celine, envuelta en blanco, sonriendo, sosteniendo al mismo hombre que había besado la frente de Amelia en el altar. Sus manos se entumecieron. Ella se acercó. Pero nos amamos. Se giró para mirarla. Sí, pero el amor no protege los bienes. Las palabras fueron más fuertes que cualquier grito. 3 semanas después, le entregó el acuerdo prenupcial. Excluyó al niño. Sin derecho a su patrimonio. Sin fideicomiso. Sin derechos de nombre. Solo un acuerdo de confidencialidad y una cláusula clara que estipula que ningún descendiente nacido antes o después del matrimonio tendría derecho a su patrimonio, imagen ni acciones corporativas. Amelia miró fijamente el documento, con manos temblorosas. «Estoy embarazada de tu hijo», susurró. «¿Y quieres que firme mi renuncia?» Dominique no se inmutó. «No, quiero asegurarme de que estemos protegidos. Es temporal. Podemos revisarlo más tarde. Confías en mí, ¿verdad?» Ella lo miró, realmente lo miró, y por primera vez, vio el control detrás del encanto. «Confío en ti», mintió. Y ella firmó. De vuelta al presente, sentada en el borde de la cama del hotel en Positano, Amelia se frotaba la barriga en crecimiento. El bebé había pateado fuerte hoy, como si sintiera a su madre desmoronarse. Volvió a desplazarse por la foto de la custodia, la del yate. La palabra la perseguía. Custodia. Dominique no era el tipo de hombre que criaba a un niño. Era de los que usaban a los niños como palanca, como activo, como pasivo, como moneda de cambio. Y ahora Celine estaba de regreso. Involucrada. ¿Qué estaban planeando? Un golpe en la puerta la interrumpió. Era Mateo otra vez. Su mirada era cautelosa. «Me pediste que investigara más a fondo», dijo. «Encontré el manifiesto de la última salida del Alabaster Pearl». Le entregó una copia. Solo había 2 nombres. Dominique y Valle. Celine Monteleone. Apretó la mandíbula. ¿Sin seguridad? ¿Sin personal? Mateo dudó. El equipo fue subcontratado privadamente desde Mónaco. No hay contrataciones locales. Y hay algo más. Desplegó un recibo pequeño y granulado. Dominique presentó un borrador notariado de negación de paternidad hace 2 meses. Antes de la boda. El cuerpo de Amelia se quedó quieto. «Espera», dijo ella. «Él negó al niño. Antes de que yo diera a luz». Mateo Essencio alegó un posible fraude. Que el embarazo podría usarse para manipularlo. Citó precedentes legales y adjuntó una cláusula de ADN. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo pudo siquiera? Pero la respuesta la golpeó antes de que pudiera terminar. Nunca planeó reconocer a su hija. Ni ahora. Ni nunca. Y ahora que ella había nacido, él usaría todas las herramientas, abogados, dinero, incluso Celine, para borrar a Amelia de la narrativa. Pero ella no iba a permitir que eso sucediera. No ahora. No después de todo. La sala de partos estaba fría, clínica y demasiado silenciosa. Ninguna mano que me abrigue. Ningún susurro de consuelo. Ningún padre paseándose por los pasillos con nerviosismo u orgullo. Solo Amelia, sudando durante las contracciones, agarrándose a las barandillas laterales como si su cuerpo se estuviera partiendo en 2. Cuando por fin llegó la bebé, una niña perfecta, rosada y llorosa, Amelia la miró con incredulidad. Era como contemplar una verdad que nadie más quería reconocer. La enfermera sonrió con dulzura y colocó a la recién nacida contra su pecho. «¿Quieres llenar la sección de paternidad?», preguntó la mujer, bolígrafo en mano. Amelia negó con la cabeza. «Déjalo en blanco». No tenía sentido nombrar a un fantasma. De vuelta en su apartamento en West Hollywood, todo parecía más pequeño de lo que recordaba. La habitación del bebé que una vez había pintado de un amarillo cálido ahora parecía un sueño a medio terminar. Vivía los días como una máquina. Tomas, cambios de pañales, siestas robadas. Ella llamó a su hija Isla, en honor a su abuela, quien una vez le dijo: «Lo que los hombres abandonan, las mujeres lo convierten en guerreros». Pero Amelia no se sentía una guerrera. Se sentía abandonada. Perlada. Especialmente cuando la cara de Dominique seguía apareciendo en su pantalla. Había regresado a la vida pública con la facilidad de quien nunca ha perdido el sueño. Allí estaba en Forbes, sonriendo en un yate, con sus gafas de sol brillando. Allí estaba en Variety, brindando por los inversores en una gala en Mónaco. Y luego llegó el clip de la entrevista que la destrozó. Ella estaba amamantando a Isla cuando salió al aire. «Siempre he creído que una vida sin hijos me ayuda a mantener la concentración», dijo Dominique,
con una copa de vino en la mano y riendo a sus espaldas. El legado se construye con el impacto, no con los pañales. La cámara hizo un pequeño movimiento y, en el fondo, medio borrosa, Amelia la vio. Celine, envuelta en blanco, sonriendo, sosteniendo al mismo hombre que había besado la frente de Amelia en el altar. Sus manos se entumecieron, mano blanca indicando hacia abajo, mano blanca indicando hacia abajo esa noche. Isla lloró más de lo habitual. Amelia paseaba por la sala con su hija apretada contra su pecho, intentando calmarlas. Pero cada llanto parecía una alarma, cada sollozo una advertencia. Apagó el televisor y se quedó mirando su reflejo en la ventana, con los ojos hundidos, hambrienta de sueño, temblando. Luego tomó su teléfono y abrió las redes sociales de Dominique. Allí estaba, la perla de alabastro, transmitido en vivo. Una fiesta en un yate a las afueras de Nápoles. Los comentarios inundaron la pantalla. Vibraciones de pareja poderosa. Dominique y Celine de vuelta. Icónico. Sin niños, sin estrés. Solo buenas vibras. Amelia cerró la aplicación con el corazón palpitando. Estaba ahí fuera, en el mar. Intocable. Pero ella no estaba impotente. Empacó despacio esa noche. Una maleta para Isla, otra para ella. Certificado de nacimiento. Passports. Hoteles. Dinero en efectivo. Ella no se lo contó a nadie, ni siquiera a Cassie. Al amanecer, estaba de pie en la terminal internacional con Isla en sus brazos, ambas en silencio bajo el resplandor artificial del aeropuerto. El agente de la puerta miró su identificación y sonrió. Va a Italia. Amelia Essencio. Solo ida. El vuelo fue largo, insomne y pesado. Isla estaba inquieta. Amelia apenas se dio cuenta. Su mente repasaba la traición. El acuerdo prenupcial, la negación de la paternidad, la voz de Dominique cuando dijo vida sin hijos. Aterrizó en Nápoles y pisó la pista con piernas temblorosas. El aire olía a cítricos, a océano y a cosas viejas enterradas. Su chofer, contratado discretamente por Matteo, sostenía un cartel que decía V. Se dijo a sí misma que esto no era venganza. Fue un reconocimiento. Dominique Vale la había borrado a ella y a su hija del mundo. Pero ahora, ella iba a regresar a su mundo con la única cosa que él no podía ignorar. Prueba. Corn. Sangre. Lo mismo. Mientras el coche arrancaba del aeropuerto, Amelia metió la mano en su bolso y desplegó el itinerario del yate que había robado de los archivos de Dominique. Allí estaba. La perla de alabastro. Atracará el 14 de julio en la costa amalfitana. Ella miró a Isla, que finalmente se había quedado dormida. Vamos a conocer a tu padre, susurró. El viento le azotaba la cara con la bufanda al bajar del taxi acuático alquilado, con su bebé acunando en brazos. El murmullo de la música flotaba sobre el agua desde el enorme yate que tenía delante. El yate de Dominique. El mismo del vídeo viral. El mismo que la había atormentado desde su desaparición. No le había dicho a nadie a dónde iba, ni siquiera al taxista que murmuró algo sobre el drama de los ricos antes de irse a toda velocidad. Pero sabía que pertenecía allí. Su hija merecía respuestas, aunque Dominique se negara a dárselas. 2 guardias de seguridad privados estaban apostados en el muelle, con los brazos cruzados. Se movían al verla acercarse, uno de ellos extendiéndole la mano. Señora, este es un evento privado. Solo para invitados. No soy una invitada, dijo Amelia con frialdad. Soy la esposa. Se miraron, confundidos. Señora, el señor Vale es. No esperó. Se movía entre ellos con la confianza de quien ya lo había perdido todo una vez y no tenía intención de volver a perderlo. El bebé gimió suavemente, percibiendo la tensión. Amelia le dio un beso en la frente. Da casi estoy, cariño, susurró. Subió furiosa por la pasarela, con los tacones resonando sobre la madera pulida. Risas y tintineos de copas resonaron en la cubierta superior. Al emerger a la luz de las luces de la fiesta, la música no cesó, pero la conversación sí. Cabezas se giraron. Rostros se desdibujaron. Pero un rostro permaneció inmóvil. Dominique se quedó paralizado, con el vaso en la mano y la boca entreabierta. Llevaba una camisa blanca impecable, desabrochada por el cuello, la imagen perfecta de una riqueza intocable. Pero el color desapareció de su rostro como la tinta en el agua. Amelia le sostuvo la mirada mientras daba un paso adelante. Me dejaste en nuestra luna de miel, dijo con serenidad. Pero lo más importante es que la dejaste a ella. Celine se giró, con la confusión dibujada en su rostro perfectamente definido. Miró al bebé y luego a Dominique.
Su expresión se transformó en una mezcla de traición y horror. Dominic, me digest. El vaso se le resbaló de la mano a Céline y se hizo añicos contra la cubierta. El silencio se prolongó una eternidad. Los invitados intercambiaron miradas. La tensión crepitaba en el aire como un cable eléctrico caído. Dominique dejó su bebida lentamente, como si calculara su siguiente movimiento como un gran maestro de ajedrez que acababa de darse cuenta de que estaba a 3 turnos del jaque mate. Amelia, este no es el momento ni el lugar, dijo en voz baja y en tono de advertencia. ¿En serio? Amelia alzó la voz. Porque parece que tuviste tiempo de sobra para champán, influencers y cualquier fantasía. Pero ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Tiene tus ojos puestos, Dominique. La multitud se quedó boquiabierta. Algunos invitados empezaron a susurrar. Alguien sacó un teléfono. Dominique lo notó. «Apaga eso», gritó, señalando la cámara. Pero ya era demasiado tarde. «Renunciaste a tus derechos el día que mentiste», dijo Amelia. «Pero esta niña crecerá sabiendo lo que vale. Aunque su padre prefiera fingir que no existe». Céline retrocedió, con la boca temblorosa. «Me dijiste que fingió el embarazo. Dijiste que las pruebas eran mentira». Amelia sacó su teléfono y se lo entregó a Céline. «Comprueba la fecha. Comprueba las fotos». Él lo sabía. Dominique se abalanzó para agarrarlo, pero Céline se lo arrebató primero. Le temblaban las manos mientras lo recorría. Sus labios se entreabrieron. «Eres repugnante», susurró. «Me hiciste creer que eras la víctima». La multitud murmurante pasó de divertida a horrorizada. Dominique levantó ambas manos como para frenar el colapso. «Esto se está desproporcionando. ¿En serio?», interrumpió Amelia. «¿O se está desmoronando la imagen que tanto te has forjado porque creías que nadie te pediría cuentas?». Finalmente llegó la guardia de seguridad, pero fue Dominique quien los detuvo. «Suéltala», murmuró con la mandíbula apretada. Amelia se giró, con el corazón acelerado, con su bebé descansando plácidamente sobre su hombro. Bajó por la pasarela con dignidad, envuelta por el aire fresco de la noche como una armadura. Detrás de ella, el imperio de Dominique, construido sobre encanto, mentiras y omisiones, comenzaba a resquebrajarse. Pero Amelia no había terminado. Aún no, ni siquiera cerca. El aire en el yate crepitaba de tensión. El champán burbujeaba, las copas tintineaban, las risas se acallaban, todo antes de estallar bajo el peso de la llegada de Amelia. El rostro de Dominique palideció, pero lo que no sabía era que alguien más llevaba esperando este momento al mismo tiempo. Céline. Tras su expresión neutral y su vestido de diseñador se escondía un plan cuidadosamente urdido durante años de traición. Había desaparecido hacía años tras su abrupta ruptura. Su nombre había sido borrado de los registros de la empresa de Dominique. Su presencia digital había sido borrada como si nunca hubiera existido. Pero Céline no se había esfumado. Había estado observando, conspirando, y ahora había regresado no por amor, sino por justicia. El enfrentamiento de Amelia había abierto todas las puertas que Céline necesitaba. Sin que Dominique lo supiera, se habían instalado varias cámaras pequeñas por todo el yate en los días previos a la fiesta. Céline había contratado a un discreto equipo técnico para instalarlas con el pretexto de mejorar la seguridad del barco. Dominique, con su ego y su poca sospecha, nunca lo cuestionó. La cámara principal estaba ingeniosamente oculta dentro de un altavoz decorativo frente al salón principal de la cubierta, y lo grabó todo. La grabación comenzó con Amelia irrumpiendo en el muelle, con su hija en brazos, caminando como si no tuviera nada que perder. La forma en que miraba a Dominique fijamente, negándose a callarse. Luego, el momento del colapso, cuando Dominique soltó, «No es mía. No me gustan los niños». Hizo señas a un camarero, le acercó un sobre envuelto en una servilleta y susurró amenazas con sobornos. Céline vio la grabación sola en su camarote, con los labios fruncidos en una mezcla de satisfacción y tristeza. Pausó el vídeo al ver el rostro de Dominique, paralizado por la sorpresa, con los labios torcidos en arrogancia. Años atrás, había estado en el lugar de Amelia. Joven, enamorada, sin respuestas. Dominique les había quitado algo a ambos. Ahora, Céline sostenía los recibos. Mientras la fiesta se disolvía en murmullos incómodos y miradas silenciosas, Amelia desapareció por el pasillo del yate, abrazando a su hija. Céline esperó unos minutos antes de seguirla. La encontró sentada sola en la suite de invitados, con la bebé finalmente dormida y Amelia con la mirada perdida en la pared. Sin decir palabra, Céline se sentó a su lado.
Hubo una larga pausa entre ellas, de esas que solo las mujeres con historias rotas podían entender. No volví por él, dijo Céline en voz baja. Volví para destruir lo que él construyó. Amelia se giró, con los ojos enrojecidos. ¿Por qué me cuentas esto? Céline metió la mano en su bolso y sacó un disco duro delgado. Porque ambos sabemos quién es realmente. Y ahora el mundo también lo sabe. Amelia dudó, con los dedos temblorosos al tomar el camino. ¿Qué hago con esto? Céline se puso de pie. Eso depende de ti. Pero ya no estás sola. Mientras Céline salía de la habitación, Amelia contempló el objeto en su mano como si cargara con el peso de 1000 verdades enterradas. Las imágenes no solo demostraban la crueldad de Dominique. Eran poder. El que siempre había usado contra los demás, ahora vuelto contra él. Más tarde esa noche, mucho después de que la música del yate se apagara y los invitados se marcharan, Amelia se quedó sola en la cubierta superior. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Abajo, Dominique permanecía encerrado en su habitación, mientras su imperio comenzaba a resquebrajarse. Metió la memoria USB en su bolso, con la mente ya dando vueltas. La había ignorado, la había traicionado y había intentado silenciarla. Pero ahora, ella tenía la voz. Y estaba lista para usarla. El aire matutino estaba cargado de sal y sospecha. La niebla se aferraba al agua como un velo, suavizando los contornos de la costa. Pero nada podía acallar el grito que desgarraba el silencio del muelle. Provenía de un pescador local, cuyo barco se balanceaba cerca de la costa. En cuestión de minutos, las autoridades y los curiosos se congregaron en el puerto deportivo, atraídos por las luces intermitentes y las llamadas urgentes por radio. Un cuerpo, hinchazón, con hematomas e inconfundiblemente femenino, había emergido contra las rocas cerca del borde de la bahía. Su cabello rubio flotaba alrededor de su rostro como algas. Era Celine. Amelia observaba desde detrás de la valla del puerto deportivo, con el corazón en un puño. Abrazaba a su hija con fuerza, como si la protegiera del mal que se filtraba a la luz del día. Apenas unas horas antes, Celine había estado riendo en el yate, bebiendo champán caro como una mujer con todo el poder. Ahora estaba sin vida, con los ojos cerrados para siempre, sus secretos ocultos. Dominique llegó tarde al lugar, con gafas de sol a pesar del cielo nublado. Llevaba la camisa arrugada, desabrochada, y su cabello parecía no haber sido peinado en horas. No le habló a Amelia. Ni siquiera la miró. En cambio, habló directamente con la policía. Estuvo bebiendo toda la noche, dijo con frialdad. Se emocionó y desapareció bajo cubierta. Pensé que estaba durmiendo la mona. Debió de caerse por la borda. Su tono carecía de urgencia. Carecía de pena. Amelia parpadeó, atónita. ¿Eso era todo? ¿Esa era su historia? Se acercó. Me dijo algo, dijo en voz alta. Los agentes se volvieron hacia ella, con los bolígrafos listos. Dominic Aprito, la mandíbula. Anoche, continuó Amelia, con la voz más firme de lo esperado. Céline me susurró. Dijo que Dominique ya lo había hecho antes. Con otra mujer. Y que lo volvería a hacer. Un silencio cayó sobre el grupo como una piedra. Dominique se burló, con un sonido hueco. Estaba borracha. Seguro que se refería a alguna de sus novelas o algo así. No estaba borracha, replicó Amelia. Estaba asustada. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, un detective de mediana edad con ojos grises como la tormenta, dio un paso al frente. Necesitamos hablar con ambos, dijo. Por separado. Se llevaron a Dominique, con protestas débiles y ensayadas. Amelia permaneció junto al muelle, observando cómo subían la camilla a la furgoneta del forense. Algo le revolvía el estómago. No tenía pruebas. Ninguna grabación de lo ocurrido tras el enfrentamiento. Pero Céline había dejado un rastro, y Amelia tenía la intención de seguirlo. Esa misma tarde, Amelia regresó al yate. La fiesta había terminado. Los invitados se habían dispersado como hormigas. La cubierta estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el crujido de la cuerda contra el metal. Se deslizó bajo cubierta, siguiendo los pasos de la noche anterior. Allí, en la habitación que Céline había usado, Amelia encontró una memoria USB pegada con cinta adhesiva debajo del tocador. Escrita con tinta roja en la cinta, estaba la frase, si algo me pasa. Amelia lo guardó en el bolsillo, con el corazón latiéndole con fuerza. No tenía ni idea de qué contenía. Vídeos, documentos, grabaciones. Pero era el último mensaje de Céline, y se había asegurado de que Amelia lo encontrara.
Ella se fue rápidamente, sin ser notada. De vuelta en su hotel, Amelia cerró la puerta con llave y conectó el USB a su portátil. Apareció una carpeta, archivos de Dominique. Dentro había docenas de vídeos, conversaciones, amenazas, sobornos. Céline lo había estado documentando todo. El último vídeo tenía fecha y hora, apenas horas antes de su muerte. La voz de Dominique llenó la habitación. ¿De verdad crees que puedes arruinarme, Céline? No sabes lo que he hecho para protegerme. La voz de Céline, temblorosa pero desafiante, respondió. Sé exactamente lo que has hecho. Y ya no tengo miedo. Luego silencio. El vídeo se cortó. Amelia miraba la pantalla con el pulso acelerado. Tenía todo lo que necesitaba, quizá no para justicia, sino para exposición. Miró a su hija, dormida en su cuna. Ya sin miedo, susurró. Terminemos lo que Céline empezó. Y con una última mirada a la pantalla, abrió su correo electrónico. Una conferencia de prensa, tranquila, serena y afligida. Un trágico accidente, dijo con la mirada baja. Céline perdió el equilibrio. Había bebido demasiado. Los medios asintieron, con los flashes de las cámaras. Pero no todos se lo creyeron. El detective Luis Márquez observaba desde atrás del público. No llevaba uniforme, hacía años que no lo llevaba. Últimamente, trabajaba como freelance en casos de alto perfil con patrones sin resolver. Cuando leyó el nombre de Céline y vio la conexión con Dominique Vale, no dudó en involucrarse. Algo en la historia le sonaba familiar. Demasiado familiar. La primera parada de Márquez fue el yate. Ya no era la escena del crimen, sino un monumento flotante al exceso y la mentira. Habló con los miembros de la tripulación, aquellos a quienes Dominique no había despedido. Algunos guardaron silencio. Otros parecían nerviosos. Un camarero confesó que Céline había estado discutiendo con Dominique la noche en que desapareció. Otro recordó haber oído cristales rotos y un grito. Pero nadie afirmó haberla visto caer. Amelia, aún conmocionada por la confrontación, se quedó en una villa cercana con su bebé. No confiaba en nadie, pero cuando Márquez llamó a su puerta, lo dejó entrar. Él le hizo preguntas con delicadeza, con su libreta prácticamente intacta. Cuando le contó lo que Céline le había susurrado, ya lo hizo antes. Con otra mujer. Y lo volverá a hacer. Él levantó la vista bruscamente. Esa línea desbloqueó algo. De vuelta en Los Ángeles, Márquez reabrió un expediente sin resolver de 3 años atrás. Una mujer llamada Lydia Harper, exnovia de Dominique, se había ahogado durante un viaje en velero por el Mediterráneo. Su muerte también se había declarado accidental. Dominique ni siquiera había asistido al funeral. Pero en los márgenes de ese expediente había notas sobre hematomas, un reloj roto encontrado cerca de su cuerpo y un vídeo de vigilancia borrado misteriosamente tras la partida de Dominique. Márquez ya había visto este patrón antes. Hombres ricos con poder y equipos de relaciones públicas demasiado hábiles para que la justicia los alcanzara. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Esta vez, estaba Amelia y la cámara de Céline. Amelia entregó la grabación. El enfrentamiento completo a bordo del yate. La risa desdeñosa de Dominique, su negación de la paternidad, la oferta de dinero para silenciarlo. Céline había escondido bien la cámara. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que también captó algo más. Un breve y violento intercambio entre Dominique y Céline más tarde esa noche. El ángulo era malo, el sonido distorsionado, pero la agresividad era innegable. Márquez llamó a un equipo forense para mejorar el vídeo. Mientras esperaba, investigó a fondo las finanzas de Dominique. Cuentas en el extranjero. Transferencias bancarias repentinas. Pólizas de seguro de socios. La imagen se desvaneció sola. Dominique no solo era un multimillonario despiadado, sino también peligroso. Cuando Márquez regresó al puerto deportivo, Dominique se preparaba para zarpar de nuevo, alegando que los medios eran demasiado tóxicos. No vio a Márquez esperando al final del muelle. Pero Amelia sí. Abrazando a su hija con fuerza, volvió a subir al yate, esta vez no para confrontar, sino para observar. Sabía que algo se avecinaba. Suspendo tu salida, dijo Márquez con serenidad. Ahora formas parte de una investigación activa por homicidio. Dominique se rió, con la misma sonrisa arrogante del vídeo reproduciéndose en la mente de Amelia. No puedes hablar en serio. Oh, hablo muy en serio, respondió Márquez, mostrando un disco duro sellado. Y tengo la cámara de una mujer muerta para respaldarme. Mientras Dominique apretaba la mandíbula y su equipo legal se abalanzaba sobre él, Amelia sintió que algo cambiaba.
No era una victoria, todavía no. Pero sí un impulso. Por fin, la situación estaba cambiando. Y justo en la costa, los buzos encontraron algo inesperado atrapado en el arrecife. Algo que haría imposible que Dominique pudiera salir girando. La sala del tribunal estaba más fría de lo que Amelia esperaba. No solo por la temperatura, sino por la forma en que las miradas la seguían al entrar, aferrada a una carpeta en una mano y un chupete desgastado en la otra. La galería estaba llena, periodistas, curiosos, ex empleados del bufete de Dominique, incluso personas influyentes que en su día habían elogiado su liderazgo visionario. Ahora susurraban, esperando a que las grietas de su imperio finalmente se abrieran de par en par. Amelia estaba sentada a la mesa de la demandante, con el corazón latiéndole con fuerza bajo la blusa. Frente a ella, Dominique parecía tranquilo, vestido con un traje de diseñador, flanqueado por dos de los abogados defensores más caros del estado. Tenía la misma sonrisa de suficiencia que ella recordaba del día en que la hizo firmar el acuerdo prenupcial. Esa misma mirada de invencibilidad. Pero hoy, ella ya no era la mujer que él había manipulado. Era madre. Y tenía sus propios gastos. Su abogado, perspicaz y metódico, se puso de pie. Señoría, la demandante desea presentar nuevas pruebas, un archivo digital recuperado del sistema de vigilancia del yate. El juez asintió y la pantalla se iluminó. La sala quedó en un silencio absoluto mientras se reproducían las imágenes granuladas, la entrada de Amelia al yate con el bebé en brazos. La expresión de Dominique se tornó gélida. Su dura negación de la paternidad. Céline, de pie justo detrás de un grupo de invitados, apenas reprimiendo una sonrisa burlona. Y entonces, el momento más incriminatorio, Dominique susurrándole a su asistente que descartara esto, seguido por el destello de un sobre blanco que se le pasaba discretamente a Amelia. Se oyeron jadeos. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante. El abogado de Dominique protestó, rápidamente. El contexto importa, señoría. Esa grabación se obtuvo sin consentimiento. En un yate propiedad del señor Dominique Vale, anclado en aguas internacionales, replicó el abogado de Amelia. Según el derecho marítimo, las grabaciones de seguridad privada son admisibles si revelan intenciones delictivas. La objeción fue rechazada. Luego vinieron los correos electrónicos. Una serie de comunicaciones internas entre Dominique y su equipo legal, bajo el nombre de Proyecto Plan de Salida. Definían cómo resolver discretamente cualquier responsabilidad imprevista, en clave, Amelia y el bebé, y garantizar que no se produjeran interrupciones en la próxima fusión de Dominique con un conglomerado tecnológico global. Pero el golpe más devastador llegó del buzón de voz. La voz de Céline, temblorosa y asustada, grabada apenas horas antes de ser encontrada muerta. Si algo me pasa, es Dominique. Encontré los archivos. Ya lo hizo antes, el mismo patrón. Otra chica. El mismo final. La defensa se apresuró. Intentaron cambiar la narrativa, acusando a Amelia de inestabilidad emocional y diciendo que estaba usando a la niña para extorsionarla. Señalaron la falta de declaración oficial de paternidad al nacer, la ausencia de matrimonio y el momento conveniente de su comparecencia. Pero luego llegó el informe de ADN. Directo. Innegable. Dominique Vale era el padre. La sala del tribunal se transformó. Incluso los periodistas que antes idealizaban su ascenso ahora permanecían en silencio, atónitos, escribiendo titulares en sus teléfonos. Algunos miraron al bebé, ahora dormido en brazos de la hermana de Amelia en la última fila, ajena a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. A continuación llamaron al detective Márquez. Con calma, detalló los paralelismos entre la muerte de Céline y el caso sin resolver del pasado de Dominique. Otra mujer, otro yate, otro encubrimiento. No era una prueba irrefutable, pero sí humo. Y ante la opinión pública, eso ya era suficiente. Durante un receso, Amelia se quedó cerca de la máquina expendedora en el pasillo, mirando su reflejo en el cristal. Tenía la mirada cansada, pero clara. Sus manos, antes temblorosas, estaban firmes. Había contado su historia. Ahora el sistema tenía que decidir qué hacer con ella. Dominique pasó con sus abogados. No la miró a los ojos. Por primera vez, parecía pequeño. No furioso. No arrogante. Solo. Atrapado. El último testigo del día fue inesperado. Una exasistente de Dominique. Declaró haber visto a Dominique empujar a Céline durante una discusión semanas antes de su muerte, un incidente que rápidamente se ocultó. Admitió su culpa por guardar silencio, pero dijo que ver a Amelia subir al yate con el bebé lo había cambiado todo. Al final del día,
la situación cambió. Los manifestantes se congregaron frente al juzgado. Almohadilla Justicia para Céline fue tendencia junto con Almohadilla Creer en Amelia. Los inversores comenzaron a retirarse de la empresa de Dominique. Y por primera vez, el hombre que había cimentado su carrera en el control se encontró a merced de la verdad. Al salir Amelia, entre la multitud, abrazó a su hija con fuerza. El viento le azotaba el pelo en la cara, pero ella no se inmutó. El juicio no había terminado. Pero ella tampoco lo era. La sala se vació lentamente, como un escenario tras el acto final de una obra que nadie esperaba que terminara así. Dominique Vale, antaño el intocable rey de los rascacielos y los titulares, ahora estaba sentado, encorvado y esposado, con su traje de diseñadora arrugado y húmedo de sudor. El mazo había caído. Homicidio. Fraude. 5 años, como mínimo. Un silencio atónito siguió a la sentencia, roto solo por el chasquido de los obturadores y los sollozos apagados de algunos viejos inversores que habían creído en la ilusión. Amelia no lo había mirado ni una sola vez mientras el alguacil se lo llevaba. Había abrazado a su hija, con la palma de la mano apoyada protectoramente sobre su espalda, con la mirada fija en el estrado del juez. No era triunfo. No era venganza. Era algo más silencioso, como la última página de un libro que nunca quisiste leer, pero no pudiste soltar. Salió del juzgado por una puerta lateral. Había periodistas afuera, gritando su nombre, algunos llamándola valiente, otros calculadora. No respondió a ninguna pregunta. Simplemente caminó hacia el coche que la esperaba, abrochó a su hija en la sillita y susurró: «Nos vamos a casa». Pero su hogar ya no era el ático que una vez decoró con esperanza y orquídeas blancas. Ni siquiera estaba en la ciudad. En una semana, Amelia metió todo lo que le importaba en un solo camión de mudanzas y condujo 2 horas hacia el norte, hasta una pequeña cabaña que había alquilado en un tramo de costa que olía a sal y libertad. Sin encimeras de mármol. Sin prensa afuera. Solo olas, gaviotas y la tranquilidad desconocida de una vida que comienza de nuevo. La bebé, Isla, como se la llamó oficialmente, se adaptó rápidamente. Le gustaba el viento, la arena y el columpio del porche que crujía con cada suave empujón. Amelia, en cambio, se despertaba en mitad de la noche, atormentada no por pesadillas, sino por el vacío donde antes habitaba la ansiedad. Se quedaba allí, escuchando a su hija respirar en la cuna a su lado, preguntándose cuándo volvería a sentir la calma de verdad. Los días transcurrían con lentitud y sin que les resultara familiar. Amelia plantaba hierbas en macetas y leía libros de la biblioteca mientras Isla dormía la siesta. De vez en cuando llegaban cartas del despacho legal, actualizaciones sobre las apelaciones de Dominique, distribuciones de bienes, consultas de la prensa, pero dejaba la mayoría sin abrir. Su abogado tenía instrucciones: no reenviar nada a menos que afectara directamente a Isla. Algunas noches, repasaba mentalmente fragmentos del juicio. El último mensaje de voz de Céline. La sorpresa en los ojos del jurado. La forma en que Dominique, incluso acorralado por las pruebas, la había mirado como si lo hubiera traicionado. Como si la verdad fuera traición. Pero nada se comparaba con lo que vino después. Una tarde, mientras la luz del sol se suavizaba y se convertía en oro, Amelia estaba sentada en el porche mientras Isla jugaba en la arena. La niña apenas había empezado a caminar, con las piernas temblorosas y decidida. Se reía mientras la marea le perseguía los dedos, tropezaba y volvía a levantarse. Entonces llegó el momento. Isla se giró hacia el agua, se tambaleó por la playa, extendiendo sus pequeños brazos como si el mar tuviera respuestas. Amelia se quedó de pie, con el corazón en un puño, lista para correr, pero algo la detuvo. Un instant. Una visión. Su hija, recortada por el sol poniente, libre y sin cargas. Sin paparazzi. Sin escándalos. Solo una niña, caminando hacia adelante. Se quedó quieta, observando. Una brisa alzó los rizos de Isla. El océano susurró en olas. Los ojos de Amelia se llenaron, no de miedo, sino de algo más profundo. Una sensación de distancia que se cerraba. Un reconocimiento silencioso. No era paz, todavía no. Habían pasado demasiadas cosas como para que la paz fuera tan simple. Pero era algo parecido. Quizás el principio. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No la secó. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa cansada que lo contenía todo. Dolor, esperanza, cansancio, amor. Sus brazos se abrieron. «Ven aquí, cariño». Isla se giró. Su rostro se iluminó. Retrocedió lentamente,
con los brazos estirados, chocando contra las piernas de Amelia con toda la fuerza que su pequeño cuerpo le ofrecía. Amelia se arrodilló y abrazó a su hija. «Vamos a estar bien», susurró, besándola en la coronilla. «Pase lo que pase». Tras ellos, el sol se ponía. Delante, el horizonte los esperaba. No es un final, solo otro comienzo.